Que se les diga todo. Vamos a compartir una porción de la Escritura en esta mañana. Gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ayudó, nos tiene guardados en sus manos. Hay una porción en el Evangelio de Mateo que vamos a leer primeramente para luego entrar en la meditación. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no dice que es difícil, sino imposible. La fe es el ambiente del pueblo de Dios. Ese es nuestro ambiente, la fe. Por eso implica una permanente confrontación. Tenemos un enemigo que conocemos, Satanás, y nuestro viejo hombre, que son temibles. Nosotros estamos buscando de nuestro Dios cada día, estamos buscando que Él sea el rey de nuestra vida. Y lo que a veces olvidamos que Satanás también quiere ser el rey. Por eso implica una gran confrontación. Mateo capítulo 13 y el verso 58. ¿Qué es lo que impide ver la gloria de Dios muchas veces? Y este pasaje ocurrió en un lugar llamado Nazaret. Y está hablando del mismo Señor Jesús. Y dice, y no hizo allí muchos milagros. Eso nos cuesta a veces creer que el Señor no puede haber hecho muchos milagros. ¿Pero por qué? A causa de la incredulidad de ellos, dice. Por eso la importancia de la fe. El Señor quiere glorificarse en medio de su pueblo, eso ya sabemos, pero necesitamos fe. Fe. Una confianza genuina en la palabra de Dios. De eso se trata la fe. Muchas veces, sobre todo los religiosos, confunden. La fe es una creencia poderosa, pero sin fundamento de la palabra de Dios, no es fe. Es simplemente fanatismo. Pero gracias al Señor que tenemos su palabra, que es viva y eficaz. Vamos a ver en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente en la carta a los Filipenses capítulo 2 y el versículo 15. Y dice así la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra versión dice, en medio de la cual brillás. Brillar. Eso es lo que hace la obra de Dios en la vida de los fieles. Produce una luz. Este mundo en que vivimos está en total oscuridad. Y también muchos creyentes viven en la oscuridad. ¿Se acuerda el llamamiento del apóstol Pablo? Cuando en el mundo evangélico se habla de la gran comisión, siempre se utiliza la porción del Evangelio de Mateo. Ir por todo el mundo y predicar. Esa no es la gran comisión de la iglesia. Eso es para Israel en el milenio. Pero la gran comisión de la iglesia encontramos en el llamamiento de Pablo. Para que abra sus ojos. Ese es el motivo del Evangelio de la Gracia. Abrir los ojos. Libertad, traer libertad a los cautivos. De eso se trata este Evangelio. Así que si el Evangelio de la Gracia es predicado, va a haber liberación. Se van a abrir nuestros ojos, vamos a poder ver y luego vamos a alcanzar lo que alcanzaron estos hermanos brillantes, dice. Su vida era un reflejo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a ver qué dice la Escritura de un varón llamado Juan el Bautista.
Juan 5 y el verso 35, este testimonio dio el mismo Señor Jesús. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Digo, qué testimonio que el mismo Señor diga así. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Ser encendidos por Dios. Qué verdadero privilegio. Lo que estamos viendo en este último tiempo, que es un tiempo de un evangelio testimonial. Soy cristiano, voy a la iglesia, me vuelvo a mi casa y eso es toda la vida de la mayoría de los santos. Pero gracias a Dios por la vida de los fieles. El fiel no se conforma con eso. Dice que este varón que no conocía el evangelio de la gracia, no había recibido el Espíritu Santo como nosotros, ardía y alumbraba. Qué hermoso que la palabra de Dios diga así. Arder y alumbrar. Esta palabra arder habla de ser consumido. Algo que está ardiendo es consumido. En el Evangelio de Lucas, aquí cerquita donde estamos, podemos leer en el capítulo 3. En la medida que Dios toma control de nuestra vida, vamos a empezar a alumbrar a otros. También podemos hacer una referencia, una buena referencia. Pero también vamos a ir siendo consumidos. Lucas capítulo 3. Y el verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego. Nosotros conocemos por la Escritura cuál es el origen del fuego o qué es lo que representa el fuego. Para el que no recuerde, podemos leer el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23 y el verso 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así que la palabra de Dios es fuego. Nosotros recibimos su palabra y esa palabra comienza a arder en nuestro corazón. Es el efecto que vivieron los que iban camino de Maús. Ellos iban decepcionados caminando y el Señor caminaba a su lado. Y comenzaron a hablar y Él les ponía la palabra. Y luego ellos reconocieron, dicen, ¿no ardía nuestro corazón? Y es el efecto de la palabra de Dios. Cuando estamos dispuestos para escuchar su palabra, aquí mismo en el libro de Jeremías, el capítulo 29, hay una promesa. ¿Cuál es nuestra actitud cuando la palabra de Dios es dada? Dice en la Escritura que cuando Israel salió de Egipto lo acompañaba una nube. ¿Se acuerdan de esa porción? Una columna, dice. Y para uno era tiniebla y para otro era luz, dice. Eso habla de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando la palabra de Dios es dada? Miren lo que dice Jeremías 29 y el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo le buscamos al Señor? ¿Queremos revelación? Hay revelación para todos. Pero tenemos que rendir nuestro corazón, así como hizo el salmista, Salmo
84 y el versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así expresó el salmista. Aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Por eso hace poquito veíamos acerca de la importancia de buscar de Dios y tener un hambre por las cosas de Dios. Y hay una cosa que ocurre en lo natural. Si estamos varios días sin comer, tenemos mucho hambre. Pero lo espiritual es al revés. Si estamos varios días sin congregarnos, nos empezamos a enfriar. No hay hambre. Al contrario, parece que fuera lo más normal. Por eso la importancia de juntarnos con hermanas y hermanos de fe. ¿Lo veo cuando alguien come con ganas, como nos da ganas nosotros también? Está comiendo un helado y nosotros también queremos comer. Apocalipsis, capítulo 2. Nos contagiamos. Ojalá todos nos contagiemos así en lo espiritual también. Apocalipsis, capítulo 2. ¿Cuál es la solución si hemos perdido el apetito? Dice Apocalipsis 2 y el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer y recordar. Recordar. Todos hemos tenido nuestro primer amor con el Señor. Hemos tenido épocas de buscar de Dios, de realmente vibrar con las cosas de Dios, sentir un gozo, un deseo, y después viene una etapa de enfriamiento. Todos pasamos por ahí. Pero gracias al Señor que su palabra nos alienta. Queremos ser, como dice el apóstol Pablo, resplandecientes. Resplandecientes. Aquí mismo viendo al apóstol Pablo, vamos otra vez a consultarle en la carta a los Romanos, capítulo 12 y el versículo 11. Usted sabe que esto escribió Pablo, ¿verdad? Dice Romanos 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta palabra ferviente es sinónimo de entusiasmo y admiración evidente. Así que habla de alguien que tiene una pasión por las cosas de Dios. No está desganado, no arrastra sus pies. La palabra dice en lo que requiere diligencia. Hay cosas que hay que hacerse enseguida. Y bueno, Pablo habla de eso. No perezoso, dice. Ferviente en espíritu. Hay un fervor que nos hace arder por las cosas de Dios. En esta noche espiritual que vivimos, Pablo dice, la noche está avanzada. Y nosotros podemos decir, amén. Hay una noche, hay una frialdad, hay apostasía, pero la palabra de Dios nos alienta a buscar más y más de nuestro Dios. Si perdimos el apetito, el deseo, así como nos contagiamos cuando vemos a alguien deseoso, también nos contagiamos cuando vemos que no hay interés por las cosas de Dios. Eso también trae frialdad al corazón. Salmo 34. Salmo 34. Y el versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Esto habla de experimentar con nuestro Dios. No solamente lo que escuché, sino que yo ya probé, que realmente es bueno. Y mire lo que dice el verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó, dice.
y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esa parte nos gusta a todos, ser librados. Pero ¿le buscamos realmente? ¿Será que nuestro corazón arde también por la presencia de Dios, por el privilegio que tenemos? ¿Sabe que es un privilegio conocer la palabra de Dios? Es un privilegio trabajar para este Dios tan bueno, pero a veces no es así. Parece que estuviéramos fríos. Pero gracias al Señor por su palabra, que nos habla, nos alienta. En Levítico capítulo 6, vamos a ver cómo debía ser el fuego del altar. Libro de Levítico capítulo 6 y el versículo 9. Levítico capítulo 6, el verso 9 dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará en las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas. Y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Qué hermoso si el Espíritu Santo nos revela de qué habla esto. Habla de nuestra vida ardiendo para Dios, de día y de noche. Pero vemos que había algo que había que hacer, y eso también tenemos que hacer nosotros. Dice el versículo 10, en la parte final, apartará las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otra ropa y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Qué hace la ceniza? Bueno, la ceniza impide el fuego. La ceniza habla de las cosas que ya pasaron. A veces nuestro altar está lleno de ceniza. ¿Nos acordamos? Sí, antes yo cantaba, antes ministraba, antes trabajaba, antes. Lleno de ceniza y el fuego está apagándose. Hay que sacar eso. Porque nuestra vida está compuesta por etapas. Y gracias al Señor por lo que pasó, por los buenos tiempos, gracias al Señor. Pero ahora hay otros buenos tiempos. Porque eso corresponde a la fe. Pero a veces nos quedamos guardando la ceniza. Apocalipsis capítulo 1, Juan vio al Señor Jesús. Vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis 1 y el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Uno que caminaba en medio de los 7 candeleros. Este está hablando del Señor Jesús como sacerdote. Los candeleros, como sabemos, hablan de las iglesias. Pero ¿cuál era el trabajo del sacerdote? Limpiar para que alumbrara mejor el candelero. Lo que hacía era cortar los pábilos que ya habían ardido. Ahora
venía uno nuevo. Y ese es el trabajo que el Señor hace en nuestra vida y también Él nos pide a nosotros, que saquemos fuera las cenizas. ¿Cuántas cosas hoy nos están impidiendo? Antes era de una forma, ardíamos de otra forma. Ahora estamos llenos de recuerdos nada más, de recuerdos. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esto también son cenizas que hay que sacar. Dice el versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Podríamos arrancar antes también, con el verso 16. Está siempre gozoso. ¿Por qué muchas veces nos apagamos? Porque empezamos a razonar, nos enojamos. Está siempre gozoso. Orá sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. La palabra de Dios se adelanta porque conoce que somos curiosos. Nos gusta conocer. Bueno, dice, si querés, examina todo, pero quédate con lo bueno. A veces nosotros nos quedamos con lo malo. Y dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias al Señor. Arder. En medio de la noche, recién leíamos, desde la noche hasta la mañana. La mañana habla de la venida del Señor. Y hoy esta es una gran noche en la que estamos. Y cada uno tenemos que arder. Arder. En el libro de los Hechos, capítulo 18, encontramos, Pablo tenía compañeros que tenían esta actitud, la misma actitud que el Señor ponderó en la vida de Juan el Bautista. Hechos, capítulo 18 y el verso 24. Luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esta palabra fervoroso que encontramos aquí habla de una actitud de profunda veneración. La palabra venerar significa respetar la investidura de alguien con sumo agrado. Esto habla de rendir su vida. Así que vemos a este varón Apolos, fervoroso. Y vemos también en Romanos el pedido del apóstol Pablo, ferviente en espíritu. Recordamos, viendo en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo siempre hacemos mención que es la carta para este tiempo, el tiempo final. 2 de Timoteo, dice el capítulo 1 y el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Se ve que Timoteo también se había llenado de cenizas, de recuerdos. ¿Cuántos hermanos ya no estaban? Había un loco llamado Nerón que le gustaba divertirse matando creyentes. ¿Cuántos habrán muerto de los que yo conocía? Y ahí estaba Timoteo, lleno de cenizas.
Pero vino la palabra de Dios para alentarle. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Gracias al Señor, la palabra siempre viene a alentarnos. Cuando fue el día de Pentecostés, ese fue un día que descendió el fuego. Se juntó el fuego y el viento. Y comenzó a arder. Una de las características del fuego, tiene varias, pero una es que se propaga. Se lo digo yo que fui bombero. Se va el fuego y eso pasó con el Evangelio. En 2000 años se propagó. Comenzó a arder. Estaba el fuego de la palabra y el Espíritu Santo, un viento recio. Avivó el fuego, pero a la vez empezó a inquietar a la humanidad hasta el día de hoy. Sigue inquietando. Pero ¿cómo fue que ellos estaban ahí? Vamos a ver, hay una palabra que se repite varias veces cuando estudiamos la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y vamos a ver, Hechos capítulo 2. La palabra que encontramos una y otra vez es la palabra unánimes. Unánimes. ¿Cuál era la palabra distintiva de esa iglesia? Unánimes. Qué lindo si podemos volver a ese tiempo. Unánimes. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, verso 1, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 1. Y el versículo 14, versículo 14. Esto fue antes de Pentecostés. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una congregación unánime. Este sí que es un milagro. Unánime para orar. Unánime. Acá los días viernes nos juntamos a orar, pero no hay unanimidad. Faltan muchos hermanos. Unánime. ¿En qué otro lugar encontramos? Bueno, en el capítulo 2 y el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea que no fue solo el día de Pentecostés, siguieron. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así era esa primera iglesia. Había unanimidad. Unanimidad. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esa era la característica de esta asamblea. Esa era su característica. En Hechos capítulo 12, hay varios ejemplos que podríamos ver, pero no nos vamos a extender. Hechos capítulo 12 y el versículo 4, vemos lo que pasó con Pedro. Seguramente usted se acuerda. Hechos 12 y el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar una oración a Dios por él. ¿Usted cree que Dios cambió? El problema es que la iglesia cambió. Ahí está el problema. La iglesia tiene muchas decisiones para tomar. Arranca con una decisión personal. Por eso la importancia de los líderes de las iglesias.
Yo he escuchado a líderes decir que no se meten con Satanás para que Satanás no se meta con ellos. Cosas así. Sin embargo, yo creo que una iglesia es mucho más que una comisaría. Así como la natural pone una comisaría para combatir el delito, las iglesias están puestas para destruir la obra de Satanás. Pero para eso necesitamos visión. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muchas cosas pueden cambiar si nos ponemos de acuerdo con Dios. Esta es la iglesia de Jerusalén, una iglesia unánime. ¿Y qué fue lo que aconteció? Versículo 12. Pedro fue liberado milagrosamente. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban reunidos? ¿Qué estaban charlando? ¿Qué estaban orando? Orando. Ojalá podamos todos volver y tomar esa actitud. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Estaban orando, pero por lo visto no todos tenían mucha fe, pero fue suficiente para que Dios haga un milagro. A veces pensamos, no son todos de fe, no importa, miren lo que pasó acá. Estaban orando, cuando él fue y llamó, dice el verso 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Así que estaban orando, pero no creían. ¿Para qué estaban orando? A veces nosotros somos igual. Por ahí nos sale lo que estamos pidiendo y después decimos, yo sabía que no me iba. ¿Para qué está orando? Bueno, pero a esto le pasó así, pero se ve que había de fe ahí en ese grupo. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Orar. Orar es la llave de la victoria. No orar es directamente esperar el fracaso. Porque esa es la forma que Dios dejó para comunicarnos, la oración, no hay otra forma. Y a veces damos por sentado. O muchas veces lo que en realidad estamos diciendo, no necesito, yo me arreglo solo. No lo decimos con la boca, pero lo decimos con los hechos. Por eso no oramos. Pero aquí vemos una iglesia de oración, unidos. Así que, gracias al Señor, vamos a ver una última porción de creyentes ardientes. Evangelio de Juan, capítulo 12. Seguramente usted se recuerda porque lo hemos visto en otra ocasión. Yo le puse por título El pequeño culto. Este culto ocurrió en un lugar llamado Betania. Dice el versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua. Justo como decía nuestra hermana, el mundo celebra algo que ni entiende, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Y aún muchos creyentes celebran la Pascua. Y está bien como recordatorio, sí, pero el Señor celebró la última Pascua y instauró la cena del Señor. Eso reemplazó la Pascua. Y muchos hermanos no entienden, no entienden. Y me llamó la atención leyendo un libro de historia de los que se acreditan como fiables. Dice que cuando se realizó la primer Pascua en Egipto, eran más de 250.000 corderos que fueron sacrificados. ¿Tiene idea de lo que es eso? 250.000 corderos. Realmente un rebaño gigante, gigante. Pero también otra cosa que me llamó la atención, que el día que Jesús fue crucificado, también
Mientras él iba a la cruz, los religiosos iban con sus corderos al templo. Ese es el cuadro. 6 días antes de la Pascua, ya estaba todo Jerusalén preparándose con sus corderitos y el Señor va a tener otro culto fuera del sistema religioso. Y esto nos habla a nosotros también, que estamos fuera del sistema religioso. Y dice el verso 2, le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había entregado: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Como dije, le podemos llamar el cuadro de un pequeño culto. Está el Señor Jesús, está Lázaro que fue resucitado, está también Marta que sirve en aquel lugar. Y esto vemos distintos grupos como hay en las congregaciones. Hay hermanas y hermanos que han recibido milagros. Hay hermanas o hermanos que están trabajando fielmente para el Señor. Son distintos grupos. Pero vemos aquí a esta mujer, María. Tomó una libra de perfume de nardo puro. Se ve que su corazón ardía cuando le vio el Señor. ¿Cómo es nuestra reacción cuando nos acercamos a la casa de Dios? Cuando le buscamos al Señor en nuestro hogar, ¿cómo es? ¿Estamos pensando qué vamos a hacer o pensando cómo le vamos a adorar? María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Era el equivalente a los sueldos de un año, lo que valía ese perfume. Y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Estar postrado en la presencia de Dios habla de rendición total. A veces adoramos, pero no nos rendimos totalmente. Como los chicos. No, estaba jugando nomás. Pero esta mujer se postró, dice. Y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Nosotros somos portadores de un perfume también. La vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en nosotros tiene que fluir. Qué ambiente agradable cuando la vida de Cristo fluye. Pero cuando fluye el viejo Guillermo, eso no es tan agradable. Y así pasa con cada uno de nosotros. Ese fuego tiene que arder. Dice el libro de Cantares que las muchas aguas no podrán apagar el amor, comparando el amor con el fuego. Así que el fuego se inició allí en Pentecostés y sigue ardiendo en los corazones. Ojalá que arda en gran manera en todos nosotros. Necesitamos estar unánime, primeramente con el Señor. Y después, ¿cómo hacemos para estar unánime entre nosotros? Bueno, respetando la luz de cada uno, la opinión de cada uno. Los grandes problemas que hay en el Evangelio de la Gracia es porque cada uno le quiere imponer al otro. Ahí vienen los problemas. No, tenemos que aprender a respetarnos y esperar que Dios termine su obra. Les voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a presentar al Señor y voy a leer por último este versículo de Juan, que recién leíamos acerca de Juan el Bautista.
Juan capítulo 5 y el verso 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Qué lindo que... Yo siempre hablo de los epitafios. Que diga así, ¿no? Aquí ya sé, uno que fue una antorcha y alumbró. Qué hermoso. Vamos a orar que el Señor nos capacite y realmente nos dé de poder ser útil este último tiempo. Si hay alguien aquí que ha dejado que su altar se llene de cenizas, vive de recuerdos, razona, vamos a echar fuera en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana